tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, bienvenidos a este capítulo de su programa Biopsicodrama. Y el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Fabiola Fernández Casas, que es la escritora de este libro, Buscando a Lucy, una travesía bipolar. De México, ¿verdad? Eres la hija menor de una familia, dices, reconstituida. Sí. ¿Cuántos fueron? O sea, ¿cuántos hermanos más tienes? 4 hermanos. Cuatro Tuve hermanos. 4 hermanos. Y tú eres la única. Yo soy la única, bueno, 3 hermanos hombres, una mujer, todos medios hermanos. Ajá. O sea, del lado de papá y mamá. Mi mamá. Y yo fui la única mujer del matrimonio. Okay. Y entonces tú sigues en Ciudad de México, me imagino. No te has movido de ahí. Bueno, hoy en día no, pero ¿Has viajado? Sí. ¿Has movido? He vivido fuera de México. Bien. En caso de violencia fue fuera de México. También, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces tenemos aquí a Fabiola. Tú estudiaste, ¿verdad? En administración en el ITAM, sí. Tengo aquí, y también después en la Universidad de Barcelona, estudiaste comunicación sí. Empresarial. Wow. Es que son carreras muy bonitas que parece que no combinan, pero sí. Sí. No, sí. ¿No? Exacto. Totalmente. O sea, comunicación y administración como que no. No, totalmente. No cuadra y claro que sí, ¿no? No, que yo creo que la administración, el asunto es que te da como para mucho. Mucho, ¿no? Entonces, yo realmente no sabía qué estudiar. No estaba como muy clara. Entonces dije, bueno, pues creo que administración me puede dar justo ese panorama para de ahí ya. Bien. Y bueno, aquí me hablas un poquito de algunos ahí ápices de tu vida, pero me gustaría más que tú los desarrollaras. Cuéntame un poquito cómo comenzaste primero, porque tenemos aquí un libro que ella está promocionando que se llama Buscando a Lucy, una travesía bipolar. Y bueno, pues nos va a platicar cómo llegó a este libro, por supuesto, ¿verdad? Por favor, Fabiola, cuéntanos un poquito cómo empezó este viaje, digamos, para llegar hasta aquí. Muchas gracias, Linda. Bueno, primero que nada, y después ya de un poco el preámbulo, muchas gracias, gracias, sobre todo por el espacio. La verdad, estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí en el estudio, que está magnífico. Y bueno, pues, Buscando a Lucy, una travesía bipolar, nace, bueno, la idea surge un día de insomnio, de mis activos insomnios que he tenido a lo largo de mis últimos años de vida. Anteriormente dormía bastante, una niña muy dormilona de chiquita, y de adolescente, bueno, tremendamente dormilona, y me quedaba dormida para. Pero pues bueno, fueron pasando los años y eso súper bien. Y bueno, llegó un día en que a los 35 años a mí me diagnosticaron con enfermedad bipolar. Yo estaba en aquel entonces fuera de México, por cuestiones de trabajo. Yo anteriormente ya había tenido un brote importante que no había, que no me habían diagnosticado como tal. Me dijeron que había sido únicamente un episodio de hipomanía. Yo no sabía qué rayos era eso. No tenía ni la menor idea. Sabía que mi personalidad siempre había sido pues extrovertida, muy, ¿no? O sea, pronto a lo mejor un poco excéntrica, pero por otro lado también había vivido yo momentos de mucha depresión y de mucha desolación y de mucha tristeza, sobre todo estando más joven. Yo desde muy joven también empecé bueno, me acuerdo muy bien que mi primera clase de psicología la tuve en la preparatoria. Estoy en la preparatoria número 6 de la UNAM. Y me acuerdo que cuando estudié esa materia, yo le dije a mi maestra, es que yo creo que yo necesito terapia.
Entonces me puse a vender lo que podía para poderme pagar la terapia. En aquel entonces con la psicóloga. Y me iba yo todo, creo que iba los jueves, y iba. Y bueno, pasó el tiempo, después seguramente estuve en terapia con la doctora y demás. Después pasó, me fui de México, en fin, bueno, seguí haciendo mi vida. Pasaron muchas situaciones, viví en España, donde estudié mi maestría. Allí, pues bueno, tuve una relación, fue muy fuerte, marcó el antes y el después de mi vida, una relación de mucha violencia y de mucho desconocimiento, porque bueno, resulta que yo no sabía que yo tenía una enfermedad mental tan delicada, y menos sabía que mi pareja también. Wow, en ese momento. No, pero no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Entonces, pues, entre los dos nos estamos haciendo prisas, ¿no? Y además el contexto y la situación y demás. Y es también parte de lo que cuento en el libro. Y bueno, en fin, se siguió pasando la vida, yo me recuperé, pues, bueno, como pude, realmente regresé a México, yo dije, bueno, ya tengo mis estudios, pues ahora a trabajar y a ponerle, ¿no? Adelante para la vida, ¿no? Sí. Entonces me seguí como hilo de media, trabajando, y realmente ya ahí sí ya nunca le di espacio a entrar a una terapia o a un tratamiento. Simple y sencillamente me fui de largo. Y pasa el tiempo y ya es cuando tuve la primera manifestación, ya a los años, pero pues me dijeron que no, pues que era un episodio simple y sencillamente de estrés laboral, de sobrecarga de trabajo, y pues que eso no me iba a... ¿Y en qué estabas trabajando en ese momento? En aquel entonces trabajaba yo para una editorial de revistas, Condenas. Yo era gerente de relaciones públicas de la editorial y atendía 4 títulos, tenía muchísimo trabajo. Temporadas más, temporadas menos, pero hubo temporadas de mucho trabajo. Así eran cargas laborales tremendas. Y bueno, yo siempre he tenido como un sentido de la responsabilidad como que más allá. Más alto, y no veía los límites. Yo en aquel entonces estaba soltera, pues básicamente vivía sola, en fin, o sea, me creí como el cuento de las mujeres somos superpoderosas y básicamente no necesitamos ayuda de nadie. Y pues mis papás pues me veían ahí como que en la ¿no? O sea, afuera del ruedo, pues nada más viendo, pues, ay, qué bueno que esta niña salió tan trabajadora, ¿no? Pero pues no se daban cuenta de realmente lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Y de que yo evadía también mucho de mi situación en desfogarlo en el trabajo. Y pues la gente, yo creo que mis compañeros también de trabajo, pues ellos a lo mejor sí se dan cuenta de como, pues no tiene ni perro que le ladre y lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Sí. Y entonces yo permitía con eso, pues seguramente mis jefes muy contentos, que trabaje, y yo no ponía límites, ¿no? Simple y sencillamente me iba. Y pues no sabía que con eso iba yo a detonar en los que tarde o temprano el cuerpo humano pues te pasa la factura, ¿no? Exacto. Pero bueno, la situación fue que en aquella primera ocasión, que fue en el 2007, no me diagnostican, o sea, fue, te digo, un asunto de no sabemos qué le está pasando a esta persona. Yo llegué al consultorio de la psiquiatra que en aquel entonces me atendía. Llegué evidentemente en un franco estado ya psicótico, maniático, que yo, bueno, hoy lo sé, pero en aquel entonces yo tampoco sabía, ni nadie, ¿no? Y yo creo que ni la doctora, o sea, era terrible, ¿no? O sea, pues, ella estaba muy contenta en su consultorio y cuando llegó el caso de verdad grave, pues no sabía ni qué hacer, ¿no? Literalmente no sabía ni qué hacer.
Entonces, fue un tema muy, muy complicado, del cual pues finalmente me restablecí con el paso del tiempo. Creo que en aquel entonces en el Seguro Social me dieron la incapacidad, pero un poco era como, no sé qué le pasó, ¿no? Sí. O sea, así. O sea, un desconocimiento y una ignorancia total. Entonces, pues después yo me creí precisamente el cuento de que todo fue culpa de mi trabajo. El estrés y punto, el estrés y punto, ¿no? Entonces ya yo le tengo que bajar, pero pues a mí esto no me volvió a pasar, o sea, que yo voy a poder seguir. Sí. Y seguí. Acto seguido, a los X pocos meses, yo empecé a hacer un emprendimiento de una agencia, yo a hacer relaciones públicas y empecé. Tuve alguno que otro proyecto y de repente pues, me llaman de otra agencia grande, nacional, y pues me cerraron el ojo, pues obviamente de aquí soy, y pues me fui a trabajar. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, me vuelvo a meter como en esta espiral de trabajo de locura. Y aunque ya era diferente y yo tenía mucho más gente a mi cargo, pues, empecé a crecer profesionalmente y a pues, desarrollar mi liderazgo y saber lo que era ya el manejo de más personas, que anteriormente había manejado proveedores, pero no, o sea, sí personal, pero en menor escala. Aquí ya tenía gente. Más gente, claro. Y pues eso es toda la diferencia, ¿no? O sea, cambia. Sin embargo, pues bueno, igual, ¿no? O sea, volví a repetir los mismos patrones de que o sea, a veces no salía ni a comer, o sea, terminaba tardísimo de trabajar, en fin, ¿no? Pero yo estaba finalmente estaba como muy contenta y estaba yo presentando un año, en 2008, muchísimo trabajo, pero estaba yo muy contenta del logro y de todo lo que había alcanzado. Después de haber tenido muchas como fricciones al principio con el equipo y demás, logré como que ya al fin de año o sea, pudiéramos unirnos, ¿no? Y no había pasado realmente mucho tiempo, sí había habido mucho trabajo y nos había ido muy bien. También nos había ido que logramos adquirir una cuenta que son como las cuentas soñadas, en las relaciones públicas, que es la alta relojería. Entonces, pues resulta que para principios, o sea, para abril del 2009, nos vamos primero a las oficinas en Estados Unidos, a Miami, después me mandan a Suiza en el mismo mes y me voy para Suiza. Entonces, está yo, bueno, pero aparte en paralelo tenía yo acá, o sea, un evento gigante con el John, o sea, era una cosa de mucho, mucho, mucho trabajo y de cosas de gran responsabilidad, todo, ¿no? Todo. ¿Traes tu micrófono? Bueno, ¿está bien? Sí, está bien, perfecto. Dije, que no se golpee con el collar, perfecto. No. Sí. Y pues nada, o sea, fue como todo muy, muy rápido y ya estaba yo, cuando menos acordé, en Suiza. Sí. Entonces, bueno, en Suiza ya fuera de proporción, o sea, un evento espectacular, fui al Salón de la Alta Relojería, una cosa verdaderamente, o sea, que uno no se imagina, ¿no? No. O sea, la cantidad de opulencia, de lujo, de personalidades. Bueno, yo, o sea, me movía así como, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Una maravilla. Yo decía, como wow, en las nubes. Como las nubes. Flotaba. Los arreglos de flores eran espectaculares. O sea, bueno, cualquier cosa que yo te pueda decir, o sea, la vestimenta de las personas era una cosa. Y bueno, claro, como yo ya empezaba, o sea, a estar, como mi mente ya empezaba a estar un poco como desconectada, pues yo lo veía todo
si de por sí era esplendoroso, o sea, yo lo veía, bueno, ¿no? Entonces eran como muchos estímulos de, ¿no? Era una agenda de trabajo muy apretada, sí, claro. de mañana, tarde, noche, muy fuerte. Y para el último día del viaje, que duraba aproximadamente una semana, pues yo ya andaba, así, ¿no? O sea, de, wow, ¿qué me está pasando? Y aquí la situación es que, bueno, uno de los rasgos más fuertes de la enfermedad bipolar, originalmente llamada en francés folie circulaire, que significa locura circular, es la falta de sueño. Y eso lo sabemos. Cuando una persona deja de dormir por un periodo prolongado de tiempo, simple y sencillamente se vuelve. Así es. ¿Por qué? Porque finalmente tu cerebro no se apaga, no desconecta y está, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso es lo que a mí me pasa. Digamos, en términos coloquiales y digamos, más asequibles, porque es tan complejo, o sea, poderla describir en todas sus particularidades, o sea, realmente. Entonces, pues resulta que eso llegó y pues ya el último día, estaba, o sea, de, por favor, ya me decía el sueño, por favor, duerme, por favor, duerme. Y pues me habló alguien de México con la diferencia de horarios y fue, o sea, claro, ya no puedo dormir, ya no, y nada. Y pues sí, es terrible, ¿no? Entonces sucedió un episodio maníaco, psicótico ya en toda su expresión. Fue, además, bueno, de que es muy vergonzoso y muy doloroso y además que asusta. Pues obviamente me costó el trabajo, o sea, bueno, fue todo en plena ámbito fuera de México, o sea, con un ámbito laboral, en fin, ¿no? O sea, muy complicado, ¿no? Muy. Todo eso, bueno, hago la narrativa en el libro. De una manera, traté de hacerlo más, ¿no? Pasó el tiempo, bueno, allí, finalmente en Suiza, la parte positiva, digamos, cuando es un país de primer nivel, pues me internan en un hospital psiquiátrico, en donde efectivamente me van a meter. Ahí fue donde te diagnosticaron. Tenía que ser. Entonces, pues bueno, en ese momento ellos seguramente habrán tenido más preparación, más herramientas, más lo que sea, y pues, yo regreso a México ya con el diagnóstico y ahora, ¿qué es esto? ¿No? O sea, igual yo estaba, o sea, no, esto ya lo viví, pero ahora resulta que sí, pero ahora no entiendo nada y pues, ahora sí me quiero morir, ¿no? Entonces regreso a México y fue empezar de cero, sin trabajo, me quedé sin dinero, o sea, nada. Entonces, sola, en aquel entonces yo seguía soltera, mis papás ya grandes, sin saber de verdad qué hacer, o sea, una tragedia, de verdad una tragedia, ¿no? Un colapso familiar muy importante. Y pues bueno, ya afortunadamente di con un médico extraordinario, el doctor Carlos Berlanga, quien tiene un apunte también en el libro sobre lo que es ya como tal la descripción clínica de la enfermedad bipolar, y bueno, sobre el caso que ha llevado en mi persona. Y
pasó el tiempo, me fui recuperando muy de a poco a poco. Esto fue en el 2009. Ya para el 2011 ya estaba yo mucho más restablecida. Sí. Fue justamente donde conocí a la amiga que tenemos en común. Ah, sí, claro, Roxana, que nos conectó, ¿no? Sí, sí, que bueno, además de sí, que... muchas gracias. No, bueno, además que Roxana ha sido una amiga que pues ha seguido, digo, a pesar de que ya no somos colegas de trabajo, pues me ha seguido y yo le he seguido a ella y además tenemos un cariño realmente especial, una apreciación sobre, pues, sobre las cosas y ella, bueno, también ha incursionado mucho en todos estos temas de psicología y demás. Sí, claro. Entonces, pues nada, yo sigo poco a poco con mi vida y en el 2012 pues encuentro al que hoy es mi marido. Empiezo con él ya una relación más formal. Y yo tenía mucho miedo. Yo realmente creo que había vivido con miedo precisamente desde aquella relación que tuve yo hace 20 años. Y no había querido realmente pues asumir un compromiso con nadie. Entonces, esto fue una gran bendición que tuve yo en la vida y bueno, pues tengo muchísimas, evidentemente, la verdad es que no estaría aquí si no fuera así. Creo que ya con todas las cosas que he pasado y creo que por algo sigo por ahí dando guerra. Y lo conozco a él y entonces eso pues le da todo, o sea, un nuevo giro a toda mi vida. Sí, claro. Mi papá muere también más o menos en aquel entonces, que fue también un golpe muy fuerte, muy fuerte, y que a pesar de las situaciones y a pesar de la enfermedad y demás, a mi familia dijeron, no, pues aquí le va a dar otra crisis y afortunadamente lo sobreviví bastante bien. Y llega mi esposo, hoy en día ya mi esposo, a mi vida, y pues sí, eso le da todo un giro. Me siento pues, yo más apoyada, evidentemente, en ese sentido. Yo volví a trabajar, volví a incursionar ya en las relaciones públicas otra vez, como así, otra vez. Y bueno, tuve grandes satisfacciones hasta que, bueno, llegó un momento en el que de pronto empecé a sentir que otra vez, como que este estrés laboral me estaba como rebasando. Yo fui muy afortunada porque en ese momento tuve un equipo de trabajo que era muy parecido al que ya había tenido anteriormente. Entonces me conocían, entonces me ayudaban mucho. Eso también fue como muy importante, o sea, me cobijaban mucho, ¿no? Y gracias a eso yo podía seguir. Muy bien. Pero pues llegó un momento en el que cosas cambiaron, en fin, situaciones que pasan. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegué. Entonces decidí renunciar y dije, voy a anteponer mi salud y la vida que yo tengo hoy ya casada, ¿no? O sea, como ya teniendo a mi esposo que ahora pues él me podía apalancar en toda esta situación. Entonces un día se me ocurrió en un desvelo, por lo que me empecé a contar al principio, un desvelo, que es que creo que valdría la pena escribir un libro sobre mi vida, porque pues han sido muchas situaciones muy anecdóticas que yo finalmente me la he pasado escribiendo en el ámbito de la comunicación y de las relaciones públicas, pues muchas cosas para marcas, para clientes, para esto, para lo otro. Dije, pues yo creo que ya me toca ahora, pues yo darme como ese gusto, ¿no? Así es. Y ha sido un proceso evidentemente muy catártico, o sea, hacer el libro me llevó casi 5 años. Muchas veces dije, ya, acabó, no más. Finalmente lo concluí el año pasado. Lo presenté precisamente hace un año, en noviembre. Y fíjate lo que son las cosas. Después de eso, en diciembre,
con toda esta época tan, pues, luminosa, pero tan complicada que nos toca vivir. Sí, claro. ¿No? Tuve una recaída, volví a recaer y después de casi 13, 14 años, casi 14 años que había estado yo en eutimia. Eutimia es el término que se utiliza para hablar de cuando una persona con enfermedad bipolar está. Digamos que hay una descripción, igual por ahí te la voy a mandar, sí, que habla muy bien de o sea, como que los niveles. O sea, estar en eutimia es como el semáforo verde. Okay. Y si te vas más hacia arriba, o sea, vas subiendo a lo que es las hipomanías o los estadios ya más complicados de manías o psicosis, que es cuando ya la enfermedad requiere hospitalización. Sí. Digamos que ya estás fuera de los límites, fuera de conciencia, y que pues ya estás haciendo cosas completamente fuera de control. Y por el otro lado, hacia abajo, está la parte de las depresiones, que las depresiones son terribles. Las depresiones, de pronto yo he estado en momentos en que pues, no puedo salir ni siquiera de la cama. Sí, claro. O sea, ni siquiera de vestir, ni de comer, ni de ir al baño. Eso es horrible. Entonces, el cuerpo, la mente no te da sin que se lleven. Entonces son estos dos polos, ¿no? Que al final del día no es que sucedan en un día o de un día para otro. O sea, son situaciones que se van acumulando en el día a día y que si las personas que están a su alrededor normalmente no es que puedan o deban estar capacitados, lo que es la falta de información y es el estigma. Además también, que dentro de la misma familia existen, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, o sea, también el móvil, el racional de por qué hacer este libro, fue porque dije, bueno, aparte de que la historia creo que puede dar para hacerlo, yo no sabía realmente cómo explicarle a mi pareja qué era lo que a mí me pasaba, porque en mi familia, mi mamá se lo había afectado, mi hermano a lo lejos, mi hermana también ahí como a lo lejos, mi papá ya no estaba para aquí. Así. Y no, o sea, no había realmente de verdad, cómo te explico, cómo, o sea, cómo me informo, ¿no? En aquel entonces, cuando recién diagnosticada en 2009, yo regreso a México y el lugar a donde me acerqué y recibimos, digamos, la mayor orientación posible. Y digo mayor porque en realidad me acuerdo que fueron 3 meses de terapia que íbamos mi mamá y yo. Y todas las personas que estaban como yo con sus familias, con sus familiares. Pero eso era, o sea, era lo más asequible, eran los miércoles, a las horas, a las 12 del día, y tan. Y por allá, de repente, otro grupo, y por allá. Yo quiero pensar que hoy en día hay mucho más recursos. Sin embargo, yo en aquel entonces yo decía, pues, ¿cómo le explico a Roberto? Roberto ya parece que va a ir los miércoles al mediodía hasta psiquiatría. Pues no, o sea, él tiene que ir a trabajar, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces dije, bueno, pues voy a escribir y a lo mejor por ahí, ¿no? O sea, él logra entender un poco más, pero pues resulta que, pues, o sea, fue también como un detonante. Y entonces el año pasado, que lo presento y que recaigo, porque había sido mucha presión también. Había sido como, ¿no? Luego ya venía diciembre y toda la carga emocional que conlleva para todas las personas.
aparentemente es, ay, llegó la Navidad, la cantidad, pero, o sea, sabemos que en realidad es un tema, ¿no? Desde el tráfico, desde el cierre de año, desde ya queremos que todo se acabe, Entonces ahorita viene así como la carrera y a mí se me ocurre presentar en ese momento sin medir realmente cómo esto. Pues claro que a los primeros días de diciembre, la paz al hospital. Entonces fue la primera vez que le tocó en vivo y a todo color ver una cosa tan fuerte a mi esposo. No lo podía creer. O sea, él decía, no, tú nunca más vas a volver a regresar al hospital, porque yo me aseguro de que esto es. Pero ¿Pasó? hay cosas que finalmente no están en las manos de otros siempre. Entonces, eso sucede en diciembre del año pasado y yo empiezo este 2023, pues, o sea, como, ¿qué pasó aquí otra vez? Porque yo ya no me acordaba lo difícil que era una recaída. Y pues ha sido un año muy complicado, un año definitivamente de recuperación, un año en donde, o sea, me he caído una y otra vez, y otra vez, bueno, o sea, y he tenido, o sea, porque además hoy en día, ya se me está juntando con la otro ingrediente más, en el caso de las mujeres, también. Sí, claro. Oye, sí, claro. O sea, yo no, o sea, esa de la menopausia, pues no la tenía yo en el radar realmente, ¿no? O sea, como, y de pronto te das cuenta que pasa la vida en un minuto, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, este año he tenido una serie de post-crisis. Sí. Afortunadamente no han llegado a mayores, pero que sí han impactado, no nada más a mi familia, o sea, también a mis médicos, pero ¿cómo para la felicidad diaria? Y a darme la cuenta de que, o sea, yo había estado tomando ciertos medicamentos durante todos estos 14 años, pues resulta que ahora tengo que agregar un chocho más, pues ni modo. O sea, muy a mi pesar y ni modo, ¿no? Entonces, yo tengo que asegurar mis horas de sueño, sí o sí, y es impresionante. Esta enfermedad o sea, es como un reloj. Sí. O sea, si no cumples, o sea, con total disciplina, o sea, tus horas de sueño, tus horas de comida, tus horas después de descanso, o sea, no la haces. O sea, uno efectivamente puede llevar una vida, digamos, normal, pero sí tiene que disciplinarse en muchas cosas. O sea, las desveladas, si te vas a desvelar, pues al día siguiente, híjole, pues tienes que dormir, recuperar, y no se recuperan. O sea, es así como de veras vale la pena la desvelada, o mejor digo que no, ¿sabes? Sí. O sea, sí impacta, ¿no? En tu vida cotidiana de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Cuáles son las que tú más identificas, ¿no? De esos cambios o, como dices ahora, rutinas también específicas. ¿Cómo impacta esto en tu vida pues, cotidiana? O sea, por ejemplo, en el ámbito social, creo que más en el ámbito social, o sea, de repente dirían o pensarían a lo mejor de mí, no, pues es que qué aguada, qué aburrida, pues no le entra a la fiesta, pues ¿cómo? Pues gracias a Dios ya fiesté mucho cuando era joven. Ahorita la verdad es que, o sea, casi que
O sea, tiene que ser algo muy, muy, muy importante. Y casi, bueno, pues, o sea, si vamos a ir al cine, pues vamos a ir al cine, pues más o menos no tan tarde, para que yo no me desvele. Hoy en día, pues, ya no prácticamente, o sea, no bebo alcohol. No se combina, ¿no? O sea, todavía en algún momento, así que, bueno, una copita de vino y no, ahorita ya, o sea, no. Entonces, o sea, y el secreto, o sea, es, pues si les gusta, qué bueno. Y si no les gusta, quizás qué decir, ¿no? Y gracias a Dios que tengo la comprensión de un marido que entiende y que convive con eso y que se da al final del día, pues sí. O sea, él también se da cuenta que pues es un estilo de vida mucho más sano. Sí, ¿no? También, porque me imagino que tú vas midiendo también más todos tus Y hábitos y cotidianos. La presión social, ¿cómo te? Pero, ¿por? Ni modo. Las personas que conviven contigo, ¿sientes que te empezaron a tratar distinto? Por ejemplo, empezando por tu familia, ¿no? Sé que es impactante y sorprendente al principio, pero ¿notaste que de repente fue un cambio distinto? Las personas, incluso amistades o en tu trabajo, ¿te encuentras con dificultades así o cambios? De mi familia más cercana, o sea, los más allegados, no. Pero de mi familia, digamos, ya, o sea, no, sí, más alejada. Ya, o sea, cuando decirte ya prácticamente ni hay relación. No, se acabó. Por todo este estigma, ¿no? Me imagino que. Pues es estigma, es desinformación, es o sea, si, ay, es que viene la tía la loca. Ah, también, ¿no? Sí, claro. Ah, perdón. Sí. Sí. O sea. Un punto para la discriminación, ¿no? Además. ¿no? Entonces, es mucha desinformación, mucho desconocimiento, es algo que hoy en día, y estaba también apenas escuchando, o sea, después de la pandemia, evidentemente los temas de salud mental se han potenciado. Sí. Y hoy en día se habla, pero es un poco como las causas, ¿no? O sea, por ejemplo, de la no discriminación, de la comunidad LGTB, o sea, se llevan años, ¿no? Años hablando, años, las marcas, años de qué, y acabamos de ver lo que acaba de pasar, ¿no? Exacto. O sea, en el caso de las enfermedades mentales, bueno, pues no te digo, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, si a mí me hubiera pasado un episodio psicótico, pues ya me hubieran subido a una camioneta y me hubieran llevado a una cámara de gas. Así es. ¿Por qué? Porque sí, o sea, es muy difícil y es muy doloroso y es muy vergonzoso y asusta. Exacto. Un episodio de depresión profunda o un episodio de psicosis, por supuesto que así es. Pero aquí la buena noticia y parte de por qué también escribe el libro es se puede y sí hay eso. O sea, es muy difícil, es muy doloroso. O sea, los que te rodean que viven con ese, o sea, yo por ejemplo hoy en día, ¿no? Que sé que para mi esposo es un tema, estás bien, con nada, o sea, o sea, para mí es, tengo que, o sea, obligar más aún. Y luego ahora con esta situación que si de la o sea, de verdad tengo que dominar a mi mente y ayudarme, obviamente, los recursos médicos y
terapéuticos, por supuesto, y de ejercicio, y de hábitos alimenticios, y de disciplina, y, o sea, a lo mejor las personas pudieran pensar, bueno, es que esta es como un sargento, ¿no? Que está... Sí. Pero es que si no le hago así, colapso. Y colapso a mí. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que, o sea, sí se puede, sí es un día a la vez, también. También. O sea, sí esto es una enfermedad crónica y es, o sea, como en Alcohólicos Anónimos, sí es un día a la vez. O sea, la enfermedad y el desbalance químico y las reacciones que puede traer, o sea, no, son traicioneras, ¿no? Sí. O sea, así de repente puede llegar. Pero pues es la vida, finalmente. La vida así es. Así la vida nos puede sorprender así en cualquier momento. Y es tener otro nivel de conciencia. Es desarrollar definitivamente otro nivel de conciencia y otro nivel de empatía y otro nivel también de decir, ¿sabes qué? O sea, si lo entiendes, híjole, pues qué bueno. Y si no, o sea, yo tengo que ver por mí y yo hace muchos años, en una de mis segundas épocas de terapia, una doctora me dijo, tienes un apego a la vida tremendo. Tremendo. O sea, no la suelto. Y por eso sigo. Así es. ¿Cuáles son para ti ahora, por ejemplo, detonantes? Pequeñas red flags, decimos siempre, ¿no? Que tú identificas ya con toda tu experiencia y toda tu vivencia con esta enfermedad, ya detectas, ¿no? Como ciertos rasgos. ¿Cuáles son? Pues mira, no me voy lejos. Ajá. La semana pasada, y con toda mi experiencia, te digo que me sigo equivocando. Sí. Había tenido yo días intensos de trabajo y de andarme como moviendo y así. Y había hecho un compromiso con unas amigas que hace mucho tiempo que no veía. Pero resulta que ese día, pues mi esposo, también con muchísima carga de trabajo, normalmente él come fuera de casa. Pero resulta que ese día en particular, que yo ya había hecho el compromiso con mis amigas, llegó él a comer. Entonces, pues, me cambió la rutina. Exacto. Yo la verdad es que pude haberle dicho, pues, ahí te ves. Pero pues se me hacía mala onda, porque o sea, mi prioridad, sí. O sea, y eso lo he visto recientemente en esta semana. Uno puede tener, no debe de tener como más de 3 prioridades en la vida. O sea, si quieres como quedar con todo el mundo bien. Para sí. Definitivamente. Entonces, mi familia es mi prioridad, definitivamente. Siempre lo ha sido. Y creo que también por parte de por qué escribir este libro, cuando mi familia, cuando yo era muy joven, se me disolvió. Sí. Y yo he tratado como de siempre, ¿no? O sea, no sé si es la idiosincrasia o porque he tenido al final del día pues, unos padres maravillosos, donde mi papá, mi mamá, gracias a Dios, me vive y convive conmigo. Y eso también es otro reto. Mi mamá, hoy en día es un adulto mayor. Sí. Y convive conmigo, entonces yo tengo que ahora, o sea, ver por ella y siendo que ella es un adulto mayor, ella la verdad es que sigue viendo por mí, o sea, es muy fuerte, pero pues es o sea, somos mutuamente un gran apoyo. Y al mismo tiempo yo tengo que, o sea,
procesar y, o sea, como cortarme ya ese cordón umbilical, porque pues, mi mamá es una adulta mayor. Y procesar todo eso en mi cabeza para que, así como cuando mi papá falleció, mi mamá, o sea, mi mamá. Entonces, bueno, resulta que mi mamá está, o sea, es mi familia, mi esposo, mis perros, que son parte fundamental de mi Claro, familia, ¿no? También. parte fundamental y terapéutica. Yo cuando estaba recién diagnosticada, un amigo a quien dedico este libro, ya falleció, con trastorno bipolar. Le luchó terriblemente. Mucho también. De las primeras cosas que me dijo fue, Fabiola, adopta un perro. Y a un capítulo de los perros ahí en este libro, en donde uno puede darse cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo te ha apoyado esa parte? Bueno, la perrita que se me acaba de ir en septiembre, ya también está muy grande. Así, en 2 palabras, en el libro, pero me salvó la vida. Y yo me quería, o sea, parte, digamos, de las aristas de los riesgos en la enfermedad está, bueno, el psicótico y el depresivo. O sea, que la depresión. Entonces, en un momento en el cual yo intenté el suicidio, bueno, lo he intentado 3 veces, pues gracias a esta perra me salvé. Te salva. O sea, si la perra no hubiera hecho lo que hizo, si no se hubiera puesto como se puso, pues a mí simple y sencillamente pues me hubiera yo ahí quedado. Entonces, fabuloso, sí. O sea, no hay explicación, ¿no? Para eso. Solo es personal. O sea, y la perra se me acaba de ir. Entonces, ¿sabes? Y eso es como, ¿quién lo entiende? Mucho, ay, los perros, ay, no sé sí, qué. claro. Entonces, mis perros, mi marido y mi mamá son, ¿no? Mi prioridad en ese sentido. Entonces, todo esto para contarte que llega mi marido, etcétera, y yo ya estaba muy cansada. Yo me quedé dormida. Y la cita con mis amigas era relativamente lejos de mi casa. Y habíamos, por supuesto, muchísimo. ¿Cómo se llama? ¿Qué hiciste? Y ahí estaba el red flag. Y todavía mi marido, bueno, ve, a lo mejor te vas a relajar, te vas a distraer. Pero yo ya estaba. Y bueno, resulta que fui, sobreviví el tráfico, llegué tardísimo, mis amigas por supuesto estaban así como, o sea, en serio, llegaron tan tarde. Oye, nos tenías muy preocupadas, te oímos muy acelerada. Tal. En fin, entre la plática y no sé qué, hombre, no te voy a decir que nos desvelamos hasta las 2 de la mañana, ni mucho menos. Pero sí eran seguramente más de las 11, lo cual para mí ya, ¿no? Pero yo además que ya estaba, ¿no? Entonces llegué, no dormí bien, no sé qué, ¿verdad? Acto seguido, al día siguiente, me dio una crisis. Y entonces lo que dije es, denme una pastilla para ti. O sea, ¿quieres dormir? Y la persona que me ayudó en la casa fue la que, o sea, realmente se dio cuenta en su, no sé qué tanto ahora sepa de enfermedades mentales, pero, o sea, en su instinto, ahí sí creo que fue instinto maternal,
le dice a mi esposo, es que véala, señor, se está cayendo de sueño, véale los ojos. O sea, se les están cerrando, como los niños. Se tiene que dormir. Entonces, ¿cuál es el red flag? Yo no debí de haber ido. Y el pretexto de que llegó mi marido a comer fue lo de mí. Yo ya estaba muy cansada. ¿Por qué? Porque llevaba varios días detrás de mucho trabajo. Y ya para mí el jueves, en la tarde, noche, ¿no? Entonces, por no decirle, o sea, por no defraudar a mis amigas, defraudé una vez más a mi familia. Porque mi familia pues, me aguanta. Exacto. Pero también a tu esposo, ¿no? En ese momento también no quedar mal con él, ¿no? También. Y cuando yo lo único que quería en ese momento era dormir. O sea, yo cuando empiezo a tener sueño es, o sea, mejor que esta niña se duerma. Se duerme. ¿Y cómo experimentas no sé, comienza con ansiedad? ¿Cómo es la experiencia de una crisis? Sí, yo creo que, o sea, sí, la ansiedad es una parte, o sea, es un síntoma, o sea, que está inmerso. O sea, creo que, o sea, tanto la ansiedad como la depresión, o sea, son ingredientes base, ¿no? base de la enfermedad bipolar. O sea, digamos que son como que ahí empieza, ¿no? Y después va incrementando. ¿No? Sí. O sea, eh, sí, es, o sea, como empezar a sentir mucho miedo, mucha angustia. Mucha angustia. O sea, no puedo. O sea, como no, o sea, incluso o sea, el no respirar bien, que es otra cosa que, o sea, trato y créeme, lo tengo súper consciente. Y tan lo tengo consciente, digo, ahí la verdad es que, o sea, tengo que echarme porras. O sea, 14 años estuve sin una crisis, ¿sabes? O sea, he hecho, no, pero nos falla. Entonces, los ejercicios de respiración, la yoga, el ejercicio, o sea, yo nado, por ejemplo, pero tengo que nadar más, tengo que disciplinarme más en esa parte, que me hace falta, ¿no? O sea, son cosas que tienes que ir, a ver, si ya te sabes el caminito, ¿por qué te vuelves a ir por otro lado? Pero somos seres humanos. Sí, claro. ¿no? Entonces, caemos. Pero la ansiedad, totalmente. O sea, esa situación como de empezar a sentir, o sea, mucha angustia, mucho miedo, o sea, no voy a poder, o sea, esta mente como caótica, o sea, imaginemos, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Sí. O sea, el claxon, o sea, todo un caos, o sea, un desorden, ¿no? Eso en nuestra mente nos puede colapsar. La ansiedad empieza a crecer, y hay que ¿no? bajarle. Y has cambiado, como dices, varias formas, ¿no? Varios hábitos, rutinas. La alimentación, ¿te prohíben? ¿Hay alimentos que actúan en tu contra? El azúcar. Principalmente el azúcar. El azúcar, bueno, eso y de muchas cosas más, ¿no? Pero... Mira, fui con la nutrióloga, una nutrióloga es a mediados de este año, pero como que me dio una dieta un poco más para baja de peso. Pero todavía estoy investigando y hay una amiga que tengo que ha hecho mucha investigación, no nada más para mantener el peso, sino realmente como para todo lo que implica. O sea, hoy se sabe y se habla
y yo estoy completamente de acuerdo, porque lo vivo, en que el estómago a la tripa está totalmente conectada con el cerebro, sí. Pues no es casualidad que yo padezco de colitis, ¿no? Y todo lo que te pasa en el estómago. Entonces, sí. O sea, lo que tienes acá, o sea, está totalmente. Y lo que te comes, pues, sube y entonces te impacta. Entonces, por ejemplo, el azúcar. Yo he notado que, o sea, si yo, o sea, prácticamente no consumo cosas con azúcar, y no de ahorita, o sea, simplemente desde antes, y no porque, o sea, porque diga, ahora te voy a decir, de repente, sí hay veces que me llego a comer una hamburguesa y soy la más feliz, o un helado y soy la más feliz, pero, como bien decía, un tío muy querido que ya tampoco está con nosotros, todo con mesura. Con mesura. O sea, creo que esa palabrita es, ¿y qué es la mesura para cada quien? Sí, bueno, también. ¿No? O sea, para algunas personas, podrá ser una cosa, para otras. ¿Y tú, por ejemplo, has contactado o tratado de informarte algunas otras prácticas, otro tipo de terapias, además de las que te acompañas con la psicoterapia, con la psiquiatría? Alguna, y bueno, sé que yoga también, mindfulness, todo eso también ayuda, pero ¿alguna otra terapia Mira, durante alternativa? mucho tiempo hice Reiki. Bueno, me hacían Reiki. Y me iba muy bien. Me iba muy bien porque lograba, o sea, como dormir muy, 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 muy profundamente. Últimamente no lo he hecho más. No sé si realmente debería, pero bueno, o sea, como terapias alternativas, la homeopatía, muy recomendable también. Muy recomendable. O sea, incluso por mi psiquiatra. Recomendada por él. Pero digamos que la columna vertebral, a la base, y la psiquiatría, y, o sea, mi psiquiatra y terapia. Tu terapia. Y eso es como... Y hoy en día hay muchísimas, ¿no? He escuchado últimamente, o sea, como gente más joven que hablan de terapias, por ejemplo, como el sound healing, los sonidos con los cuencos, y luego ahora hablan de terapias de, en fin, es un boom. Sí, también. Y yo sí me voy con mucho cuidado. Porque, o sea, sí soy ahí más como, o sea, lo que la ciencia. Sí. O sea, sí hay cosas, o sea, o sea, las cosas como orgánicas y el completamente, y, o sea, sí. Pero en mi caso, de, de una enfermedad que es tan severa, no puedo jugar con, como me dijo un día, y me lo dijo muy bien mi, mi terapeuta, con el esoterismo. Sí, claro. Sí, no. Es muy difícil. Sí, entonces, ahora todo el mundo, ¿no? Además, como que todo el mundo ya lo hace, todo el mundo lo... Sí, ya todo el mundo alivia. Y todo el mundo alivia, y en realidad, pues hay, o sea, sí, pero con eso. Con mesura. ¿Y el tipo de terapia que tú tomas, qué es? ¿Cognitivo-conductual? ¿Psicoanálisis? Ya ves que hay muchas también sistémicas. Una combinación De varias. de varias. Sí, porque los psicólogos pueden
Mira, mi terapeuta es muy, yo a lo largo del tiempo he visto que es muy abierta, pero al mismo tiempo también es muy, ella es doctora en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero al mismo tiempo está abierta a ciertas prácticas como las constelaciones. También. Pero, por ejemplo, las constelaciones están muy en auge y de las cuales, o sea, yo creo, sí, claro que creo en las constelaciones y en todo el rollo que traemos también transgeneracional, o sea, lo creo totalmente. Sí. Pero sí son cosas que se tienen que manejar con mucho cuidado. Mucho cuidado. Y pues hay personas que a veces, o sea, dicen no a la terapia, pues no le quieren mover, ¿no? No le quieren rascar. O sea, y es complicado. O sea, porque, pues, o sea, sí, meterse como en los demonios que tenemos. A mí porque ya me salí. Aunque no quisieras, o sea, no se dejaron contener. O sea, sí, ahora que lo pienso, ya los míos han salido. Y eso, pensando, por ejemplo, ahora tu libro, ¿no? Que es como, siempre decimos que es como un hijo que parimos, ¿no? Sí. Pensando en este libro, que es la representación de esta parte de tu vida, y digo parte porque no somos nuestro síntoma, no somos nuestro problema, ¿no? Sino es parte justamente de una aquí hay integración de nuestra vida. Muy, muy significativo. Se ha dicho también por mucho tiempo y se sigue hablando de, ay, es que eres bipolar. No. Y eso, Edmundo, descanse, me lo decía hasta el cansancio y tenía toda la razón. Fabiola, no somos la enfermedad. Así. Vivimos con enfermedades como el diabético, tiene diabetes, como el que tiene cáncer, pero no es el cáncer. Exactamente. ¿No? Entonces, o sea, esa precisión gramática. Así es. Para uno mismo, ¿no? Y para los demás. Claro, porque, pero o sea, en el caso del tema bipolar, eso es súper fuerte. Así es. Súper fuerte. Bueno, tomando en cuenta como esa referencia, ¿qué le dices a esto que representa tu enfermedad de bipolar? ¿Qué te gustaría decirle ahora que lo tienes así de frente hecho, ¿no? Ay, pues gracias. Gracias por haberme permitido escribirte. Gracias por haber nacido y que con esas letras le lleguen a los ojos correctos para que iluminen a otros ojos, a otras mentes, y sobre todo para que sea un libro al que quieras regresar y leerlo y te inspire y te alivie y te dé un momento de ay, sobre todo, bueno. Que aunque de pronto te pueda emocionar, pero que te haga salir de esta vorágine. Y eso pienso de los libros, ahora que va a empezar la y de las cosas que en este año me han hecho recuperarme, ha sido la lectura. Entonces, algún día también mi hermana me dijo algo hace muchos años. La mejor compañía que puedes tener es la de un libro. Wow.
Pues muchas gracias, Fabiola, por esta entrevista que nos has compartido. De verdad que es un honor que hayas decidido pues participar, contarles, ¿no? Un poco de toda la experiencia que ha sido esta vida para ti hasta ahora. Y bueno, con este precioso libro que espero que vayan y lo busquen, ¿dónde lo podemos encontrar? Está en Amazon. Está en Amazon, perfecto. Está en Amazon digital. Perfecto también. Y bueno, está también esta versión impresa. Impresa, muy bien. Para corran a comprarlo, por favor. Tus redes, ¿dónde te pueden contactar también, Fabiola? Cuéntanos. ¿Qué tal si te quieren preguntar? Por favor, me pasa algo similar. Sí, claro. Y con muchísimo gusto. Sí. Pues mira, estoy en Instagram, como buscando a Lucy 73, que es mi año de nacimiento. Perfecto. Y ese te lleva a un Facebook que también está igual. Buscando a Lucy 73. Y hay un correo electrónico, buscando a Lucy 73, @gmail.com. Las redes trato de mejorarlas también. La verdad es que no las recomiendo. Sí las recomiendo, pero con mesura. Con mesura, exacto. Y muy filtradas. Para no sobrecargar también, ¿no? Sí. La mente, sí. Sí, eso también se los digo. Yo que he sido también como por mi trabajo y todo, que o sea, una cosa te va llevando a la otra y a la otra y a la otra, y luego dices, Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí ya en esto? Sí. Y y el correo electrónico, pues finalmente es una manera de hacerlo como que a la antigua. Sí, también. ¿No? Entonces, ¿vas a estar en la FI? Fíjate que no. No. Este año no, me invitaron para estar con la editorial que me publicó, que fue Epic Book. Sí, me invitaron para estar. Pero por lo mismo de que ha sido un año de mucha complicación para mí, ir ahorita a la FIL significaba un reto muy grande. De poder como estar, ¿no? O sea, todavía o sea, es fuerte, pero recuperarse de un episodio así tan fuerte como el del año pasado toma a veces mucho tiempo. Sí. Entonces, pues no voy a estar por esta ocasión en la FIL. No sé, para más próximamente. Adelante. Pero bueno, está bien por el momento. Pero no, pues sí. Exacto. Dicen también por ahí que los tiempos de Dios, para quienes somos creyentes, son perfectos. Son perfectos. Yo lo creo total. Bien, perfecto. Pues muchas gracias, Fabiola. Una vez más, un placer que hayas estado aquí en Biopsicodrama, que justamente es un espacio para poder encontrar como esta parte armoniosa, digamos, entre lo biológico, lo psicológico y lo sociológico de nuestras relaciones humanas, ¿no? Y en ellas nos encontramos ahora, pues en esta ocasión hablando de este tema tan especial para las personas que también sientan que les puede ayudar este libro, esta experiencia que nos compartió Fabiola, pues todas sus dudas las pueden ahí con muchísimo gusto contar. Muchísimas gracias, de verdad estoy encantada de haber platicado contigo. Un placer también. Un placer. Y bueno, pues sí, lo que yo en un momento dado pueda ayudarles desde mi experiencia. Sí, la enfermedad bipolar es muy difícil, pero es posible llevarla. Es posible sobrellevarla y convivir con ella, solo hay que aprender a abrazarla mucho. Mucho, ¿verdad? Sí. Y a quererla. Así es. Muchas gracias, Daniel. Gracias y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Gracias.